Estamos un jueves más en nuestra sección de literatura con Carlos Eguren. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Aquí con muchas ganas de hablar de un libro que yo creo que es mitiquísimo. Un libro Y a ver cuál es. mitiquísimo. A ver, porque la semana pasada hablábamos del Lobo de Wall Street de Belfort. De hecho, hicimos nuestra particular crítica al sistema imperante. Bueno, Sí. pero de hecho a través de una de las mejores herramientas para conformar conciencia, como son los libros. Hoy, ¿de qué libro nos vienes a hablar, Carlos? Hoy vamos a hablar de una obra de culto que es El guardián entre el centeno, de J. Ujú. D. Salinger, y es uno de esos libros que yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero algunos no lo han leído, y voy a intentar convencerles. Bueno, ¿y cómo nos vas a convencer, Carlos? Háblanos de este bestseller. Bueno, para empezar, es que cuando hablamos del guardián entre el centeno, mucha gente no sabe muy bien a qué nos referimos, de qué va ese libro. Para empezar, es la historia de Holden Caulfield, que es un adolescente que no se acostumbra a algo que es tan inexorable como crecer. Tras ser expulsado del colegio porque ha hecho una de sus jugarretas, vuelve a casa pero decide darse un poco a la fuga y hacer un viaje que le va a cambiar para siempre y hará que deje de ser un niño, pero estará dispuesto a ello. Yo creo que de eso trata un poco El guardián entre el centeno, de eso y de mucho más. Bueno, yo creo que se trata de una historia bastante universal, ¿no? Por lo que nos estás contando. Sí, porque todos en el fondo tenemos que crecer, no, o hemos crecido o creceremos algún día, tengamos la edad que tengamos, y creo que es el proceso al que se enfrenta Holden. Holden es uno de esos chavales que no acepta dejar de ser un crío, pero tiene que dejar de serlo, ya sea por la edad, ya sea por cómo le trata el mundo, tiene que crecer. Y yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez un poco Holden cuando éramos adolescentes e intentábamos encontrar un poco sentido a la vida, a dejar de ser esos críos un poco chiflados que éramos todos de pequeños, para intentar hacer ese adulto que estamos condenados a ser, sin a veces olvidar esa parte de niño. Pero es una situación muy dramática. Lo que pasa es que en el libro está tan bien relatada que consigue que nos adentremos en ella sin perder toda esa gracia de la que es capaz Salinger. Y además, si algo diferencia esta obra de las anteriores que nos ha recomendado, es que esta es una obra que se narra en primera persona, ¿no? Y supongo que esto también es un aspecto más para que nos enganche su lectura. Sí, porque uno de los grandes méritos del guardián entre el centeno es el uso de la primera persona, pero no vamos a encontrarnos con un narrador aburrido y demás, sino es como si tú te encuentras con ese chaval y ese chaval dice, te voy a contar mi vida, y es como si te hablara a ti. Cuando Salinger escribe a este personaje, realmente está delante de él y te está diciendo lo que te diría, y sientes esa conexión con ese chaval, y aparte de identificarte con él, consigues, ya sea por su lenguaje, que a veces puedes llegar incluso a ser soez, o su forma de hablar muy clara, sentir que estás hablando con otra persona, y eso es algo que muy pocos libros consigue hacer, y El guardián entre el centeno es capaz de todo esto. Pero Carlos, tengo entendido que, bueno, esta novela, no sé cuándo se presentó, en los 40, en los 50, más o menos. Sí, a principios del siglo pasado, sí. Ujú. Y lo que tengo entendido es que creó algunas controversias por usar un lenguaje provocador y retratar la sexualidad y la ansiedad adolescente en un momento en el que no se usaba hacer este tipo de cosas. Sí, porque en esta época estábamos acostumbrados a que todos los adolescentes de ese momento fueran representados como niños, como chavales inocentes, pero todos sabemos que los adolescentes en el fondo la inocencia la justa. Y Holden es uno de esos chicos que mientras encuentra sentido a su vida, pues él fuma, dice burradas, considera que todo el mundo es falso, acude a un hotel y siendo menor de edad incluso habla con una prostituta, se tiene un encontronazo con uno de sus proxenetas y luego tiene que hacer frente a un mundo que se le está escapando de las manos, y es ese encuentro con un crío pero a la vez con el adulto que está condenado a ser. Y claro, está tratando la adolescencia de una manera que sinceramente el público de la época no estaba acostumbrado. E incluso hoy es bastante rompedor, si tenemos en cuenta a veces cómo se
encarna al adolescente en la literatura. Pero si es curiosa la historia del protagonista de Holden, también lo es la del autor, la de Salinger, ¿verdad? Sí, porque Salinger yo creo que es uno de esos escritores que todos tenemos imágenes de un señor muy austero, muy sobrio, muy cascarrabias, que tiene algo de razón de ser, porque Salinger, después de escribir El guardián entre el centeno, no quiso dar entrevistas, huyó lo máximo posible de la prensa, de que se asaltara su vida privada, y no salía prácticamente de su casa. Hay 2 o 3 entrevistas con él y muy pocas fotos, porque alguna vez se le engañó. Una niña fue a su casa para entrevistarle para el periódico del colegio, y esa es una de las pocas entrevistas que hay con él. Y la verdad es que se le catalogó por ser muy complicado, ser muy huraño. La relación con una de sus hijas era bastante complicada. Y bueno, debido a este carácter, se comenta que cuando algún turista literario, alguno de estos seguidores de Salinger, iba hasta su casa buscándolo, los vecinos, a los que preguntaban, mira, ¿dónde vive Salinger?, les decían los vecinos, pues vive por aquí o por allá, y realmente estaban jugando con esos turistas, engañándolos, diciéndoles direcciones imposibles para que Salinger no se encontrara con ellos y para que no se llevaran esa mala sorpresa, porque incluso se dice que Salinger más de una vez aporreó la ventana de alguno de los que fue en coche a buscarlo, y era un señor con un carácter bastante especial. ¿Es cierto que Salinger nunca quiso que su novela fuera llevada al cine? Sí, él tajantemente lo prohibió, y si bien no por escrito, siempre dijo no, no, no. Además es una novela que yo considero que es muy complicada de llevar al cine, pero aún así cuenta con muchos seguidores. Por ejemplo, la actriz Winona Ryder, su libro favorito, y ella decía que si algún día se enteraba de que estaban haciendo la película, iba a coger un helicóptero de guerra, se iba a presentar allí e iba a acabar con todos los involucrados. Así que ya vemos el nivel de fanatismo de algunos de los seguidores, pero aún así podría decirse que la novela aparece en un montón de películas, citada y demás. A mí muchos personajes de algunas películas recuerdan al propio Holden, y si vamos un poco lejos, hace muy poquito tiempo, ayer vi la película Inside Out de Pixar. Incluso la niña, aun siendo una película que es para un público más general y demás, la niña de la película recuerda a Holden por muchísimas cosas, por ese conflicto al madurar. Y yo creo que El guardián entre el centeno, lo más cercano que tendremos a una película es eso, o al menos es lo que yo espero. Y es que parece que muchos libros, muchas películas se han inspirado en esta novela. Ya nos has contado algunas anécdotas sobre el libro, pero también se ha llegado a decir que este es el libro favorito de los asesinos más famosos. ¿Por qué? Sí, ya sea por el carácter de Holden un poco complicado, y a la hora de retratar al resto de la gente que tiene Holden, como llamarlos a todos falsos o vendidos y demás. El carácter de algunos asesinos bastante conocidos, como el asesino de John Lennon, de Chapman, se acerca mucho a esta novela. Realmente cuando esta novela llegó a mí, yo decía, esto tiene que acabar mal, tiene que tener algún elemento siniestro, algo que hace que conecte con los psicópatas, pero no, realmente es la historia de un adolescente. Puede que estos asesinos se identifiquen un poco con Holden en algunas cosas, pero realmente son personas que iban a cometer ese acto atroz sin duda, y en el libro encontraron pues algún consuelo, o igual podría haber sido este libro, que podría haber sido cualquier otro. Pero sí, es una de las curiosidades de cómo mucho asesino en serie y demás se ha sentido atraído hasta esta obra, hasta considerarla un poco como el Helter Skelter de los Beatles. Y la verdad es que es triste, pero yo creo que es una obra recomendable, y bueno, tiene esa tradición detrás de sí, pero bueno, con no tenerla muy en cuenta, sino fijarnos en los grandes logros de la obra, yo creo que ya tenemos un incentivo.
Pues por todos estos motivos ya escuchan nuestros oyentes que la lectura obligada de esta semana es El guardián entre centeno de Salinger, porque además no hay versión cinematográfica, lo que es un aliciente más para que disfruten de una buena lectura. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volvemos el jueves con más literatura. Vale, pues hasta el próximo jueves y nada, seguir leyendo.